Bueno, hola, buenos días a todos. Yo soy la doctora Tania Gisela Delgado Guzmán. Soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Y el día de hoy vamos a ver el tema que tiene por nombre manejo clínico de la alergia a pescados y a mariscos. Y agradezco la asesoría de la doctora en medicina Gabriela Galindo Rodríguez para su asesoría. Bueno, como introducción tenemos que los productos del mar, o sea, es decir, los mariscos y los pescados, ¿me puedo quitar el... Bueno, estos van a jugar un papel muy importante en cuanto a la nutrición y en la salud humana. Durante los últimos años realmente ha aumentado pues la mayor demanda y esto debido a que las personas han aumentado su consumo, esto debido a todos los nutrientes que tienen y también por la necesidad de sustituir la carne por pescados y mariscos. Bueno, se considera que las reacciones adversas por el consumo de productos del mar van a ser más comunes. Además, estas tienen mayor posibilidad de causar muchos tipos de síntomas que muchas veces realmente van a ser difíciles de definir. Y esto va a ser por la gran cantidad de especies que hay de pescados y mariscos y pues la persona realmente a veces pues no sabe identificar qué tipo de pescado consumió, qué tipo de marisco llegó también a consumir, ya que a veces los nombres pues, pueden parecer un poco raros. Bueno, los pescados, que ahorita más adelante voy a mencionar, se van a dividir en peces óseos y peces cartilaginosos. Realmente los peces óseos van a ser estos más alergénicos, que van a ser en lo que nos vamos a enfocar. En cuanto a los peces cartilaginosos, estos van a ser menos alergénicos y los mariscos se van a dividir en crustáceos y moluscos. Las manifestaciones clínicas de los productos del mar van a ser realmente la forma más común en que van a presentar la persona o algún tipo de manifestación clínica, va a ser una alergia mediada por IgE. Sin embargo, se pueden dividir en inmunológicas y no inmunológicas. En cuanto a las inmunológicas, tenemos que va a ser pues la no mediada por IgE, que esta se puede presentar por medio de FPS, o la mediada por IgE, que va a ser la más común, como ya mencioné. En cuanto a la no inmunológica, puede ser debido al parásito Anisakis, puede ser debido también a la toxina cigatera o también el síndrome de escromboide o algún tipo de envenenamiento de alguna alga. Bueno, es importante conocer la taxonomía y esto para conocer la diversidad filogenética que va a existir realmente en todos los productos del mar. Tenemos realmente que todos van a proceder pues del reino animal, como vemos aquí posteriormente, estos se van a dividir en diversos filum. Tenemos el filum de los cordata que pertenece a los pescados, el filum de los artrópodos que pertenece a los crustáceos y el filum de los moluscos. En cuanto a los pescados, bueno, esto va a tener un subfilum de vertebrata y estos después van a tener diversas superclases que van a ser los peces cartilaginosos, los peces óseos y los tetrápodas, que estos los tetrápodas van a ser los animales que tienen 4 patas, por ejemplo, los anfibios, los mamíferos, y aquí entre los más importantes tenemos al pollo o la gallina o la rana, y es por eso que va a existir cierta reactividad cruzada con los pescados, aunque va a ser muy raro. Y bueno, entre los peces cartilaginosos, los más comunes pues serían el tiburón o el pez rayo, la mantarraya. Y en cuanto a los peces óseos, pues van a ser prácticamente todos los que consumimos. Y posteriormente está el filum de los artrópodas, que esta tiene un subfilum de crustácea y luego se divide en la clase Malacostraca y luego en la orden de Cápoda. Y pues esto prácticamente va a abarcar los cangrejos, las langostas, los camarones, o también se le conoce como langostino, que ahí va a existir cierta diferencia. Sin embargo, muchas veces el término de langostino y camarón se usa de manera indefinida. Sobre todo el término de camarón pues se usa en Estados Unidos o aquí en México, y el langostino se usa ese término más puesto hacia Asia o Europa. Y bueno, aquí en esta clasificación de los artrópodas también tenemos la clase de los arácnida, donde va a pertenecer los ácaros del polvo. Y es por eso que también pues va a existir cierta reactividad cruzada. Y tenemos la clase de los insectos, sobre todo la cucaracha, y también pues por eso va a existir cierta reactividad cruzada. Y en cuanto al filón de los moluscos, pues tenemos a las ostras, que pertenece a la clase de bivalva, que realmente esa no va a tener, es sin concha. Tenemos a la clase de cefalópada, que está realmente, no, este tiene concha y este no tiene concha.
y aquí pertenece los pulpos. Y por último, los gastrópodos, que esto va a ser una cabeza que va a estar unida a una porción del músculo que es el caracol. Y también a este filo pertenecen los nematodas, que va a ser el parásito Anisakis, y también por eso pues puede llegar a existir cierta sintomatología que ahorita más adelante pues voy a mencionar. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se menciona que el 2.5 aproximadamente de la población general va a tener alguna reacción en cuanto a los productos del mar. También se considera que la alergia a los mariscos y los pescados va a ser más común, sobre todo en las personas en adultos, que a comparación de los niños. Sin embargo, esta epidemiología puede variar de una región a otra, y esta va a ser por el mayor consumo que puede llegar a existir, por ejemplo, en Asia, donde el consumo es mayor a comparación, por ejemplo, de aquí de México. La alergia a los mariscos, bueno, es de importancia en la región de Asia-Pacífico, y en un estudio se encontró que hay una prevalencia de 0.9% al 1.19 en niños menores de 7 años y una prevalencia de 5.12 al 7.71 en adolescentes y adultos en Hong Kong, Filipinas y Singapur. Y se considera que en los adultos va a haber una prevalencia de 3% en cuanto a los mariscos y de 1% en cuanto a los pescados. Como podemos ver, pues la prevalencia de alergia a los mariscos pues es mayor. Aquí en un estudio que se realizó se encontró que la prevalencia en los adultos en cuanto a pescados fue de 0.5%, en cuanto a los mariscos fue de 2.5%, y en los niños fue en cuanto a pescados de 0.2% y de mariscos de 0.6%. Bueno, en cuanto a la epidemiología en el CRAI, que fue una prevalencia que se realizó de todas las pruebas cutáneas que se han realizado aquí durante los últimos 10 años, se encontró que los alimentos con mayor sensibilización en las pruebas cutáneas de alimentos, como podemos ver aquí, en primer lugar se encontró el camarón, en segundo lugar la caseína, posteriormente el cacao, la almendra y el trigo. Y aquí en esta tabla desglosada por los grupos de edades se encontró que el camarón ocupa el tercer lugar de la edad de 5 a 12 años. En cuarto lugar, camarón y pescado de 3 a 18 años, y 20 a 40 años también el camarón. Como podemos ver, pues esto coincide con la literatura, que la alergia al camarón pues es más frecuente. Y ahora sí vamos a empezar con la alergia de los pescados. Bueno, como introducción tenemos que el aumento del consumo de pescados ha aumentado, sobre todo esto por la cantidad de antioxidantes que tiene y también por la cantidad de omega 3 que van a tener. Estos van a ser de gran importancia, sobre todo para el crecimiento en el niño, y se considera que la alergia a los pescados entra del grupo de los principales 14 alérgenos alimentarios, al igual que los mariscos. Y realmente los alérgenos se pueden llegar a transmitir por medio de la ingestión, inhalación o contacto de la piel, y las manifestaciones clínicas pueden llegar a ser leves, moderadas o graves. La reactividad cruzada entre las especies de peces va a ser frecuente, como vimos ahorita la relación que hay en cuanto a la filogenética, pero los pacientes que son alérgicos a una especie pueden llegar a tolerar la exposición a otros tipos sin reacciones adversas. Bueno, este gráfico muestra los peces socios que mayormente consumimos. En cuanto a la biodiversidad, se ha descrito aproximadamente que hay 30,000 especies individuales, y las más consumidas pues son de los miembros de Osteichthyes, que son los peces socios. Tenemos el grupo de los salmoniformes, gadiformes, perciformes, clupeiformes, cripiniformes, siluriformes y pleuronictiformes. Y por ejemplo, el salmón y el bacalao, se consume sobre todo más en Europa. En cambio, la carpa se consume más en Asia, y prácticamente pues estos peces se consideran que van a ser los más alergénicos, por ejemplo, a comparación del atún o el lenguado, que van a ser menos alergénicos. Bueno, existen diversos alérgenos del pescado. Estos se pueden llegar a encontrar en el músculo de pescado, en la piel, en el hueso, en las huevas, en el líquido seminal o en la sangre. Principalmente, los principales alérgenos se van a encontrar en el músculo, que realmente va a ser la parte que comúnmente consumimos. Y los alérgenos de pescado estables al calor que se encuentran en el músculo, pues son los principales focos de investigación en el campo de la alergia al pescado.
Bueno, y vamos a empezar a hablar de los principales alérgenos. La parvalbúmina, este es el alérgeno dominante en el músculo del pescado y realmente pues va a ser el alérgeno mayor. Este se descubrió por primera vez en el año 1969 en el bacalao, que fue el alérgeno GATC1. Bueno, se considera que es una proteína muscular de 10 a 12 kilodaltos que pertenece a la familia de proteínas fijadores de calcio y en cuanto a su función va a tener un papel en cuanto a la relajación de los músculos, esto después de la contracción. También se considera que es una proteína clave en las fibras musculares de los vertebrados de contracción rápida y esto es muy importante, que va a ser resistente a la digestión enzimática y el calor. O sea, quiere decir que la cocción no va a hacer que disminuya su alergenicidad, así como los cacahuates, sino que va a aumentar su alergenicidad. Durante la preparación y cocción del pescado, estos alérgenos pueden llegar a aerolizarse e inhalarse y causar diversos síntomas respiratorios, o sea que puede causar asma o alergia ocupacional, sobre todo en las personas que están en contacto directamente con los pescados. Las parvalbúminas de bacalao, salmón y carma, estos son los que van a representar el 70 al 100% de reacción alérgica al pescado. Bueno, la parvalbúmina va a tener dos isotipos, que va a ser la parvalbúmina alfa y la parvalbúmina beta. En cuanto a la parvalbúmina alfa, esta se va a encontrar en los peces cartilaginosos que van a ser menos alergénicos y no alergénico, y la parvalbúmina beta se va a encontrar sobre todo en los peces óseos que va a ser más alergénico. Y prácticamente pues el pescado va a tener dos tipos de músculo, que va a ser el músculo blanco, como podemos ver aquí en estas dos imágenes, y el músculo rojo. ¿Cuál va a ser la diferencia de estos dos tipos de músculos? Bueno, en cuanto al tipo de músculo blanco, este va a ser utilizado sobre todo para nados breves. Van a tener fibras musculares de contracción rápida y es por eso que el pescado pues se va a mover más rápidamente. Y aquí, esto es de gran importancia, que la concentración va a ser mayor en cuanto a la parvalbúmina. Unos ejemplos de pescado va a ser el lenguado o el bacalao. En cuanto al músculo rojo, que es el oscuro, esto van a ser para nados continuos y van a ser fibras musculares de contracción lenta, van a ser para los peces migratorios, y en cuanto a la concentración de parvalbúmina va a ser más baja, por ejemplo, el atún o pez espada. Los niveles de parvalbúmina también pueden llegar a variar en cuanto a las diferentes especies o en cuanto a dónde se encuentra la parvalbúmina. Por ejemplo, en cuanto a la parvalbúmina alfa, este se puede llegar a encontrar en la raya del tiburón y pueden tener una reactividad cruzada menor que en el homólogo beta. En cuanto a las proteínas de parvalbúmina de varias especies de peces, van a tener un alto nivel de identidad, sobre todo mayor a 70%, que esto va a mostrar cierta similitud estructural, lo que explica que haya cierta reactividad cruzada dependiente de IgE con parvalbúmina. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos observar que la diferencia de parvalbúmina va a ser diferente entre estas dos especies, que va a ser el pez espada y el atún, los cuales contienen menos de 1 miligramo de parvalbúmina por gramo de filete fresco y tiene 2.5 miligramos por gramo en bacalao y la carpa, y es por eso que diversas personas pueden llegar a tolerar ciertas especies de pescado, porque la cantidad de parvalbúmina pues va a ser menor. El 70 y el 95% de los pacientes alérgicos al pescado tienen una IgE frente a la parvalbúmina. También la parvalbúmina puede ser diferente dependiendo de dónde se encuentre. Por ejemplo, va a haber mayor concentración en las regiones dorsales y rostrales y va a haber una menor concentración en las regiones ventrales y caudales. Otro alérgeno también principal es la aldolasa alfa y la beta enolasa. Esta también se va a encontrar en el músculo de los pescados, sin embargo va a jugar un papel en el metabolismo de la glucosa, y los pacientes que van a estar sensibilizados a estos alérgenos pueden también tener reactividad si están positivos a la parvalbúmina. Sobre todo se va a llegar a encontrar en el bacalao, en el salmón, en el atún, en la carpa o en el pez bagre. Estos no van a ser estables al calor y van a ser menos resistentes al procesamiento de alimentos que la parvalbúmina. Otros alérgenos del pescado puede llegar a ser el colágeno, que sobre todo se va a encontrar en la piel,
El colágeno del pescado cartilaginoso va a tener menor alergenicidad a comparación del colágeno del pescado óseo. La gelatina, que es el colágeno tipo 1, este se va a obtener a partir de una extracción ácida del colágeno seguido de una hidrólisis química. El colágeno se puede usar como aditivos o también se puede usar como coadyuvantes en cuanto a procesamiento de medicamentos, vacunas o algunos productos alimenticios, o también se puede encontrar como cápsulas que la gente pues lo va a usar así como para rejuvenecer. La gelatina se considera que presenta un riesgo alergénico, esto debido a la posible contaminación por la parvalbúmina. O sea, esto quiere decir que muchas veces se van a encontrar trazas de parvalbúmina y también se ha demostrado que hay casos de anafilaxia. Por ejemplo, se encontró que la gelatina se encontraba en la cola de pescado. Esto, por ejemplo, para el procesamiento del vino, y es por eso que puede llegar a causar ciertas reacciones alérgicas. En cuanto a la vitelogenina, esta se considera que son glicoproteínas de alto peso molecular, más de 150 kilodaltox, que van a pertenecer a la familia de las proteínas transportadoras de lípidos, y esta se va a encontrar en las huevas de pescado y también va a ser resistente en cuanto a la digestión enzimática, y también van a tener cierta reactividad cruzada con otras huevas de pescado, por ejemplo, el salmón o el arenque. Y se ha demostrado que no hay reactividad cruzada entre el huevo o el pollo. Otro alérgeno de menor importancia es la tropimiosina, el cual van a ser proteínas helicoidales alfa que van a pertenecer a la familia de las proteínas de unión actina, y se considera que es un panalérgeno de los invertebrados, o sea, de los mariscos. La tropimiosina que se encuentra en los vertebrados no se considera de forma clásica alergénica. Sin embargo, esta se describió por primera vez en el año 2013 en el tilapia Mozambique, y en un estudio se encontró que existe cierta reactividad cruzada entre la tropimiosina de bacalao, atún amarillo y pez espada, y la homología entre la tropimiosina de invertebrados y la tropimiosina de los peces solamente es del 57%. Bueno, aquí en esta tabla podemos ver todos los alérgenos de pescado. Como podemos ver, prácticamente el que predomina pues es la parvalbúmina. Sin embargo, hay varios pescados que tienen los otros alérgenos que mencioné. Por ejemplo, la carpa, aquí podemos ver que el CYP-C2 tiene enolasa. Por ejemplo, en cuanto al bacalao, este está compuesto por parvalbúmina, enolasa y aldolasa. En cuanto al atún, pues tiene parvalbúmina. TUA2 tiene enolasa, TUA3 tiene aldolasa, y aquí podemos ver que el Mozambique de tilapia es el que tiene tropimiosina, y aquí este tiene colágeno. Aquí están los otros. El salmón prácticamente tiene una amplia variedad de alérgenos, como podemos ver aquí en esta imagen. Sal C2, que es la enolasa, sal C3, que es la aldolasa, sal C1, que es la parvalbúmina, sal C4, que es la tropimiosina, y sal C6, que es el colágeno. Y sin embargo, hay otros alérgenos que también se pueden llegar a encontrar en otro tipo de pescados, pero van a ser en menor cantidad. Por ejemplo, la creatiniquinasa, la isomerasa trioasa, el piruvatoquinasa, la lactato deshidrogenasa, glucosa 6-fosfato o glicérido 3-hidrofosfato. Bueno, los pacientes que van a ser alérgicos al pescado pueden llegar a tener esta amplia reactividad cruzada pues con otros peces. Es por eso que a los pacientes con alergia al pescado pues prácticamente se les dice que evite todo tipo de pescados. Sin embargo, los pacientes que son alérgicos a una especie de pez pueden llegar a tolerar otras especies, y esto va a ser por los diferentes contenidos de alérgenos y dispersión filogenética que hay en las especies. Como ya mencioné, pues por ejemplo, el atún o el pez espada. Se ha encontrado también monosensibilidad al lenguado, al pez espada, a la panga, tilapia, al atún, al marlin, al bacalao y al salmón. Se considera que la reactividad cruzada con otras especies de pescado es aproximadamente un 50%. También puede haber reactividad cruzada con la rana. Esto va a ser por medio de la beta-parvalbúmina, que se va a encontrar en menor cantidad. Y el síndrome de pescado-pollo es la reactividad cruzada entre pescado, carne de pollo con parvalbúmina, enolasa y aldolasa.
Este gráfico realmente está muy padre porque aquí podemos ver la secuencia de aminoácidos que hay entre cada pescado y ver la reactividad cruzada que puede existir entre las diferentes especies de pescado. El color rojo pues prácticamente significa un 100% y así color naranja va disminuyendo la cantidad de porcentaje de identidad de secuencia de aminoácidos y el color verde pues realmente es menor secuencia de identidad de aminoácidos. Todas estas, hasta RANE 2.01, pertenecen a beta-parvalbúmina y estas últimas dos pertenecen a alfa-parvalbúmina, que va a ser el RAN 1.001 y la de pollo, que es el GAL de 0.01. Como podemos ver, pues estas últimas dos están en color verde, que va a decir que quiere decir que hay menos reactividad cruzada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, sobre todo, pues se van a presentar como un tipo de alergia mediada por IgE. Pueden llegar a presentar síndrome de alergia oral, síntomas cutáneos como urticaria, angioedema, síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea, vómito, síntomas respiratorios como rinitis, asma o ya muy grave, pues la anafilaxia. La ruta principal de sensibilización en cuanto a la alergia de pescado, pues va a ser a través del tracto gastrointestinal, que realmente pues va a tardar aproximadamente 10 minutos en absorberse. El uso de medicamentos antiácidos pueden llegar a aumentar el pH del estómago y provocar una digestión incompleta y esto aumentar la exposición y la absorción de proteínas o péptidos alergénicos de pescado. También se pueden llegar a presentar reacciones no mediadas por IgE, sobre todo pues en los niños, que puede ser el FPS, que es el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias. Este se va a presentar de 1 a 4 horas después de la ingestión del pescado, que se va a caracterizar cuando es FPS aguda por vómito repetitivo, palidez o letargo. En cambio, el FPS crónico se va a presentar por un vómito que va a ser intermitente, una diarrea acuosa. Pueden llegar a tener estos pobre crecimiento en cuanto a los niños y el diagnóstico realmente va a ser por historia clínica. En cuanto se considera que el pescado es uno de los encadenantes más frecuentes del FPS en los países mediterráneos y por eso puede haber una resolución más tarde y también se ha descrito en adultos y adolescentes. Y ahora vamos a ver las reacciones adversas no inmunológicas. Vamos a empezar con el Anisakis simplex, que se considera que es un parásito del filo Nematoda, que este puede llegar a ocasionar reacciones alérgicas después del consumo del pescado y puede llegar a infectar a muchos peces marinos. Sin embargo, también puede llegar a infectar a las focas, ballenas y delfines, y se requiere cocinar el pescado a temperaturas superiores a 60 grados o congelar el pescado a menos 20 grados, esto durante al menos 24 horas para que se puedan llegar a matar las larvas. Y puede haber dos tipos de manifestaciones clínicas, que puede ser anisakis o la alergia al anisakis. En cuanto a la anisakiasis, este va a ser por comer mariscos crudos en escabeche o pocos cocidos, por ejemplo el sushi. El cuadro clínico se va a caracterizar porque estos pacientes van a presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal y ya cuadros más graves pueden llegar a presentar apendicitis, obstrucción intestinal o algún tipo de sangrado intestinal. Realmente el sistema inmunitario va a destruir este parásito después de a las 3 semanas aproximadamente. En cuanto a la alergia del anisakis, se considera que es la alergia alimentaria hacia las proteínas del parásito que puede llegar a ocasionar los síntomas como cualquier otro tipo de alergia alimentaria, que puede ser urticaria, angioedema, dolor abdominal o ya más grave puede llegar a presentar anafilaxia. Los alérgenos del anisakis simples parecen que no van a ser destruidos por el calor o la cocción, por lo que los parásitos muertos pueden llegar a desencadenar cierta reacción alérgica, sobre todo por estos dos alérgenos, que va a ser el ANI-C1, que se ha demostrado sobre todo cuando los pacientes llegan a hacer anafilaxia, o por el alérgeno ANI-S7. Otra reacción inmunológica va a ser el síndrome de escromboide, que se considera que puede causar pseudoalergia y se debe al alto contenido de histamina en ciertos pescados que van a ser mal conservados. Aquí tenemos que la histidina
se va a convertir en histamina a través de la histidina descarboxilasa, y la histidina descarboxilasa, esta se va a encontrar en las bacterias que contaminan algunas conservas de pescado. El efecto realmente va a depender de la temperatura, del pH y la concentración de sodio. Este síndrome va a comenzar después de 10 a 30 minutos después de la ingestión del pescado y se va a resolver realmente en 24 horas, o sea, es muy corta la duración de los síntomas. Los principales pescados en los cuales se ha involucrado el síndrome escombroide va a ser caballa, atún, arenque, sardinas, marlin y las anchoas. Y este se va a caracterizar porque los pacientes van a presentar dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, eritema facial o generalizado. Pueden llegar a presentar también urticaria o edema, dolor de cabeza o mareos, erextomía, o pueden llegar a presentar un sabor metálico amargo. Esto va a ser porque el pescado pues realmente va a estar intoxicado, por así decirlo. O ya más grave, pueden llegar también la paciente a presentar palpitaciones. Es por eso que el pescado se debe de mantener a una temperatura inferior de 0 grados, esto para que las bacterias pues no lleguen a proliferar. En cuanto a la cigatera, esta va a ser causada por una toxina que tiene por nombre cigatoxina, que esta se va a producir por unas algas que van a estar contaminadas y posteriormente esas algas van a ser consumidas por los pescados y luego el humano pues va a consumir ese pescado que está contaminado y va a provocar lo que es el envenenamiento por la cigatera. Se considera que la cigatoxina es una neurotoxina soluble en lípidos, estable al calor y resistente a los ácidos. Sobre todo se ha encontrado en los peces tropicales como la caballa española y el emperador rojo. Los pacientes también se van a recuperar muy rápidamente en unos días y el cuadro clínico se va a caracterizar porque van a presentar síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos, síntomas neurológicos como cambio de temperatura, visión borrosa, síntomas cardiovasculares como hipotensión, bradicardia o bloqueo cardíaco, pero pues esto ya es muy, muy grave, ¿verdad? Y es muy raro. Otro tipo de reacciones adversas no inmunológicas es la contaminación bacteriana y viral, que este va a ser causado por el pescado que va a ser recolectado o criado en aguas contaminadas, que también muchas veces va a estar contaminado por Vibrio cholerae, listeria o salmonela. Los síntomas pueden ser varias horas después del consumo y se va a caracterizar sobre todo porque va a presentar el paciente síntomas gastrointestinales o puede llegar a presentar fiebre. En cuanto a la intolerancia al pescado, van a ser reacciones adversas que se causan por sus propiedades farmacológicas o sustancias y también porque van a tener las aminas vasoactivas como histamina y tiramina, los cuales se van a encontrar en los peces enlatados y encurtidos o también en los colorantes como tartacina y aditivos alimentarios que va a contener glutamato de monosódico y estos pacientes sobre todo pueden llegar a presentar cefalea. También puede haber reacciones adversas por inhalación o manipulación de pescados. Los pacientes con alergia al pescado pueden reaccionar a las proteínas en aerosol, estas generadas al cocinar, al procesar el pescado o a la exposición prolongada al alérgeno del pescado que se genera por sensibilización en cuanto al entorno doméstico. Los síntomas va a ser porque el paciente va a presentar disnea, puede llegar a presentar sibilancias, opresión en la garganta, urticaria, edema y mareos. Y el pescado cocido, pues como ya mencioné muchas veces, tiene más parvalbúmina. En cuanto a la alergia y asma ocupacional, esta va a ser causada por los trabajadores que realmente pues están en contacto directamente pues con el pescado y se menciona que aproximadamente un 8% puede llegar a presentar alergia o asma ocupacional. Los síntomas se van a presentar en las vías respiratorias superiores o inferiores y sobre todo se ha encontrado que los principales pescados que se han relacionado con alergia ocupacional puede ser trucha, salmón, sardina, anchoa, soya, merluza, atún, eglefino, bacalao y abedejo. Y vamos a pasar a la alergia a mariscos. Bueno, nada más recordando, tenemos que todos pertenecen pues al reino animal. Esto se divide en el filum de artrópodas y el filum de los moluscos. El filum de artrópoda es el subfilum de crustácea, que esto va a tener, pues van a pertenecer los cangrejos, las langostas
y el camarón, y la clase arácnida, que son los ácaros del polvo, los insectos, que es la cucaracha, y en cuanto a los moluscos, pues la clase de bivalvia, cefalópoda y gastrópoda. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se ha encontrado que la alergia a mariscos, sobre todo a los camarones, tiene más tasa en cuanto de anafilaxia inducida por alimentos en un 24, cuando un 42%, esto en adultos, y en niños un 12 a 20%, y la mayoría de los estudios pues informan la alergia en cuanto a los crustáceos, sobre todo al camarón, cangrejo y langosta. Bueno, aquí no se ve, pero aquí está como diferentes porcentajes que hay en cuanto a los países. Por ejemplo, aquí podemos ver en México que se encontró una prevalencia del 2%. El tipo de consumo y exposición que causan reacciones alérgicas, esto puede depender también en cuanto a la carne de marisco, si está cruda o cocida. Se considera que las proteínas alergénicas se encuentran en altas concentraciones en las partes musculares comestibles de los mariscos, y en cuanto a los crustáceos, sobre todo se va a localizar en el abdomen, cola y pinzas. Los métodos de procesamiento de alimentos, como el tratamiento térmico o presión, no van a desnaturalizar la mayoría de los alérgenos, sino que esto puede llegar a aumentar pues su actividad alergénica. Simplemente ingerir de 0.1 a 1 gramo de mariscos puede llegar a desencadenar una respuesta alérgica. También se pueden encontrar ciertos alérgenos en cuanto a los aditivos alimentarios que van a contener proteínas derivadas de mariscos, por ejemplo, los camarones secos o la pasta de camarones, que puede llegar a ser pues una fuente de consumo accidental. Otra puede llegar a ser la exposición ocupacional. Esto pues van a ser los trabajadores que van a estar expuestos en cuanto a las partículas de mariscos en aerosol, que van a surgir de diferentes actividades de procesamiento que conduce la inhalación de alérgenos en el aire o en los humos de la cocina. También puede haber asociación en cuanto a los parásitos, en cuanto al anisakis, que sobre todo, pues como ya se mencionó, infecta más a los peces, pero también puede llegar a infectar a los crustáceos y calamares, y que puede llegar a producir reacciones alérgicas más graves. Aquí en esta tabla podemos ver los alérgenos de los moluscos, que el principal va a ser la tropomiosina, que se encuentra en el 20% total de la proteína en el camarón, y aquí pues están los otros alérgenos que ahorita más adelante voy a explicarlos. Y aquí están los alérgenos de los crustáceos, que es la tropomiosina, paramiosina, actina y el calcio sarcoplasmático. Bueno, vamos a empezar a hablar de la tropomiosina, que se considera el primer alérgeno identificado en los mariscos y realmente pues es el principal. Se describió por primera vez en el langostino indio en el año 1993, que es langostino indio. Como podemos ver, el langostino pues es más grande a comparación de un camarón, y se considera que es un panalérgeno, el cual participa en la contracción muscular de los invertebrados, y es un músculo estriado que media la interacción en el complejo de la troponina actina, y se puede localizar realmente en múltiples especies de invertebrados como los crustáceos, moluscos, las cucarachas, los nematodos como Anisakis simplex y ácaros del polvo. Y se considera que el 72 al 98% de los pacientes con sensibilización a los camarones van a tener una IgE positiva, o sea que se va a unir al alérgeno. Y las tropomiosinas de los langostinos, langostas y cangrejos van a compartir entre un 91% y 100% en cuanto a la homología de secuencia, y va a ser termostable y resistente a la digestión. En cuanto a la homología de la tropomiosina de los crustáceos y moluscos, se encontró un 65%. Otros alérgenos puede ser arginina quinasa, que fue el segundo alérgeno que se identificó en el año 2008 en el camarón tigre negro, que es ahí está la imagen, en el alérgeno PEN-M2. Posteriormente se llegó a identificar en otro tipo de crustáceos como cangrejos, pulpos, cucarachas, también se ha identificado, o en el ácaro del polvo. Va a ser inestable y va a ser menos resistente, y es termolábil y volátil, y también va a ser responsable de muchos síntomas respiratorios que se van a ocasionar por inhalación de vapor. Otro alérgeno es la cadena ligera de miosina, que se identificó en el camarón blanco americano, que es en el alérgeno LIT-B3.
Posteriormente, al igual que el otro, se identificó en otro tipo de crustáceos, langostas, cangrejos y cucarachas. Va a ser resistente a la digestión y se ha encontrado que hay una sensibilización entre el 19% y 55% y también que hay una IgE positiva, sobre todo mayor en adultos que en los niños. Otros alérgenos puede ser la proteína de unión sarcoplásmica, que se describió en el alérgeno del camarón tigre, el Penaus monodan, en el PENME4 y en el camarón patiblanco del Pacífico en el IP4. Se encuentra mayor con una IgE positiva, sobre todo en los niños, y tiene una IgE de homología de secuencia alta con crustáceos, pero baja con los moluscos. Otro alérgeno es la hemocianina, que este alérgeno se encontró en los camarones gigantes de agua dulce, que es ese, y se considera que es una proteína transportadora de oxígeno que puede llegar a contener cobre. También se ha demostrado que el consumo de cefalotórax va a tener mayor exposición en cuanto a este alérgeno y puede haber cierta reactividad cruzada con los crustáceos, ácaro del polvo, cucaracha y moluscos. Bueno, en cuanto a la reactividad cruzada, pues realmente puede llegar a ser con los crustáceos, con los moluscos, con los nemátodos, con los ácaros del polvo y con los insectos, sobre todo pues con la cucaracha. Y esto se explica porque hay mucha relación en cuanto a la tropimosina que va a compartir pues la homología. Por ejemplo, en cuanto a la homología de aminoácidos entre las tropimosinas de los crustáceos, se ha encontrado un 98%, o sea, entre estos. Y en cuanto a los moluscos, la homología de aminoácidos de tropimiosina se encontró que en cuanto a los gasterópodos fue de 85 a 91%, de los cefalópodos fue 91 a 100%, en cuanto a los bivalvos fue de 70 al 100%, y la homología entre las diferentes clases de moluscos fue de un 68 a 100%. En cuanto a la tropimiosina de ácaro del polvo y tropimiosina de los mariscos, se encontró que hay una reactividad cruzada entre el 78 al 98%. Y como podemos ver aquí, va a ser por medio de estos dos alérgenos, el PENME1 y el PENME2, que el PENME1 va a reaccionar con el DERP10 y DERF10. En cuanto al PENME2, va a reaccionar con el DERP20 y DERF20. Y en cuanto a la tropimiosina de cucaracha y tropimiosina de mariscos, hay una reactividad cruzada del 80 al 97%, como podemos ver aquí. En cuanto al PENME1, tiene reactividad cruzada con HD1 y BOOM-B3, y en cuanto al PENME2, reactividad cruzada con HD2 y BOOM-B1. Y la sensibilización a tropimosina, puede ser a través de vía digestiva por el consumo de mariscos o a través de vía respiratoria, ya sea por inhalación de ácaros del polvo o los vapores de mariscos. Esta gráfica, igual que la que vimos en la alergia de pescados, prácticamente pues está muy padre y es muy similar. Nada más recordando, en cuanto a lo que está el color rojo, quiere decir que la homología de secuencia de aminoácidos pues va a ser mayor, o sea, en un 10%, y conforme va disminuyendo el color, pues la secuencia de porcentaje de homología de los aminoácidos pues va a ser menor. Como podemos ver aquí en estos dos, pues el porcentaje es menor, de un 57% a un 55%. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la sensibilización inicia a los mariscos a través ya sea de una exposición oral o a través de la exposición ocupacional, que esta puede llegar a ser por vía aérea, o también la exposición cutánea, que puede ocasionar urticaria por contacto o algún tipo de dermatitis por contacto. Sin embargo, la forma más común de que van a presentar síntomas estos pacientes va a ser a través de la alergia mediada por IgE, donde los síntomas ocurren minutos posteriores o pueden llegarse a presentar hasta 2 horas posteriores. También está la alergia no mediada por IgE, que pueden llegar a presentar el FPS, que son reacciones tardías que se pueden llegar a presentar de 8 horas después. Estos porcentajes de estos síntomas se sacó de un estudio donde se encontró que los síntomas cutáneos se encontraban en el 82% de los pacientes, los síndromes de alergia oral en un 28%, los síntomas digestivos en un 18%, en cuanto a la anafilaxia en un 20%, asma y rinitis un 5% y asma inducida por ejercicio un menor a 5%.
Las personas que van a estar sensibilizadas en un entorno laboral van a correr el riesgo realmente pues que pueden llegar a presentar síntomas por exposición respiratoria adicional y por ingestión. Los alérgenos sensibilizantes en entornos laborales, sobre todo va a ser por alérgenos estables al calor, como la tropamiosina o la arginina quinasa. Los mariscos también pueden llegar a ser un desencadenante de la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de los síntomas de los alimentos mediada por IgE, y las reacciones de alergia a los mariscos puede llegar a depender de las reacciones específicas de la especie, de los métodos de preparación de alimentos, de la parte de los mariscos consumida o de que haya ciertos cofactores como puede ser que la persona haya consumido alcohol, que haya tomado pues algún tipo de AINE o que esté relacionada pues con el ejercicio. Y ya por último vamos a ver el diagnóstico de tratamiento de alergia a pescados y mariscos, que prácticamente aquí lo englobé porque pues es igual. En cuanto al diagnóstico, va a ser muy importante hacer una historia clínica adecuada. Hay que interrogar al paciente el tiempo y duración de reacción, el tipo de alimentos que se consumieron en 6 a 8 horas antes de la reacción, la cantidad consumida y especie específica, ya sea de pescado o marisco, el lugar donde sucedió el evento, la reacción similar previas, los síntomas relacionados, ya sea con la piel, mucosas, síntomas gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios o algún tipo de síntoma neurológico, el tratamiento administrado durante la reacción, si a la persona pues hizo anafilaxis, si le dio adrenalina o si se le dio algún otro tipo de medicamento, el momento de resolución de los síntomas, la recurrencia de los síntomas después de la resolución inicial. También es importante interrogar si la persona tiene antecedentes de atopia, ya sea que tenga alergia a ácaros de polvo o a la cucaracha, si estuvo relacionado con algún tipo de cofactor como lo AINES o ejercicio, o también síntomas provocados por la exposición a los mariscos pueden llegar a ser provocados por anisakis simples, como ya vimos, o la contaminación por algas que van a producir ciertas toxinas. Bueno, se pueden realizar pruebas cutáneas que estas van a detectar la alergia alimentaria mediada por IgE. Tiene propiedades sensibles, realmente pues es muy fácil de aplicar. Los resultados se van a obtener de manera fácil y va a ser un resultado rápido. Como ya sabemos, 15 minutos posteriores podemos hacer la lectura de las pruebas cutáneas. Sin embargo, para que haya un resultado adecuado, donde el alérgeno debe ser el responsable, debe ser un alérgeno muy abundante como la tropimiosina, ya que puede llegar a existir falsos negativos, que estos va a ser por alérgenos sensibles a calor o alérgenos débiles que no hay una reacción cruzada. También se puede realizar prick to prick, ya sea con mariscos o pescados frescos. Sin embargo, se considera que es un método no estandarizado y no existen valores predictivos positivos y negativos establecidos para poder determinar la probabilidad de alergia. El prick to prick debe realizarse con precaución y sobre todo en centros donde estén preparados en caso de que el paciente pueda realizar anafilaxia. Y existen estudios donde se reportó anafilaxia con 4 o más alérgenos de pescado simultáneamente, también porque está relacionado con ciertos factores como edad joven, dermatitis atópica activa o algún tipo de antecedente previo a anafilaxia. Como podemos ver aquí en este artículo de anafilaxia, después de realizar un prick to prick a un tipo de pescado. Esta fue una femenina de 4 años de edad que tenía historia de prurito perioral con pescados a la edad de 2,5 años. Se le realizan a esta paciente pruebas prick to prick a estos peces: bonito, el glefino, la caballa, la perca, el besugo, la anchoa, el salmón y el salmonete. Y 5 minutos posteriores, esta paciente presenta urticaria generalizada y dificultad para respirar, por lo que se le administra a la paciente adrenalina vía intramuscular. Aquí en esa imagen podemos, esta fue sacada del artículo, podemos ver el tamaño de la roncha pues que hizo la paciente. También se puede realizar una IgE específica. Se considera que es un método in vitro el cual determina la presencia de IgE específica de mariscos y pescados. Se puede realizar a través del Immunocap, que puede evaluar hasta 28 extractos de pescado. Sin embargo, todavía faltan muchos estudios y lo que se ha encontrado es que una IgE específica para camarones mayor a 3.5
tiene una sensibilidad del 100%, para el diagnóstico de alergia a los camarones en pacientes no alérgicos a los ácaros del polvo. Una IgE mayor a 20 de bacalao se encontró que tiene un valor predictivo positivo del 95%. Una IgE igual a 1 se encontró en pacientes con anafilaxia, ya sea a la sardina o a la anchoa. Y una IgE específica para camarones se encontró que tiene una sensibilidad del 62% y una especificidad del 50%. Sin embargo, esta no siempre se va a correlacionar con los síntomas clínicos, ya que en los pacientes atópicos puede haber resultados falsos positivos. En cuanto al reto oral, se considera que es el estándar de oro, el reto oral doble ciego controlado con placebo, y se va a realizar cuando hay alguna duda sobre la relación entre la ingestión de pescados o mariscos y la reacción alérgica, o cuando la historia parece consistente, pero las pruebas cutáneas o IgE van a ser bajas o van a estar prácticamente negativas. También nos ayuda para evaluar la reactividad cruzada. También va a ser útil no solo para el diagnóstico, sino para evitar restricciones dietéticas innecesarias. Sin embargo, como ya sabemos, pues el reto oral puede llegar a ocasionar anafilaxia en algunas ocasiones. Realmente existen varios protocolos en cuanto al reto oral, ya sea de mariscos o pescados. Este es un protocolo el cual consta de 3 pasos, el cual va a ser cada 15 minutos, se comienza con 500 miligramos y se va a alcanzar una dosis de 15.5 gramos. Posteriormente se dan 7 dosis de 7 microgramos y 4 gramos de camarones y se intercala el placebo entre las dosis. La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica tiene otro prueba de reto oral, que es con una dosis inicial de 5 miligramos y dosis creciente cada 15 a 30 minutos. En cuanto al diagnóstico resuelto por componentes, mide los anticuerpos IgE contra los componentes alergénicos individuales y nos brinda más información sobre la reactividad cruzada y el riesgo de reacciones graves. Por ejemplo, aquí en este diagrama tenemos un extracto de bacalao, donde si la persona sale con el alérgeno GADME1 positivo, pues que es una parvalbúmina, quiere decir que va a reaccionar con otro tipo de pescados. Pero si sale con GADME1 negativo y GADME2 y GADME3 positivo, que es enolasa y aldolasa, quiere decir que el paciente solamente está sensibilizado al bacalao. Este es un algoritmo diagnóstico. Aquí tenemos que si el paciente presenta algún tipo de reacción adversa a los productos del mar, ya sea mariscos o pescados, tiene el paciente síntomas inmediatos, se le puede realizar una IgE específica. Si está positiva, se le recomienda que lo debe de evitar o se le puede hacer un reto oral. Si está negativa, se le puede hacer pruebas cutáneas o se le puede hacer un reto oral. También se le puede hacer pruebas cutáneas. Si están positivas, se le recomienda que pues evite prácticamente todos los mariscos o pescados, o también se le puede hacer un reto oral en caso de que esté disponible. Y en caso de que esté negativo, se le puede hacer una IgE específica o se le puede hacer un reto oral o se le puede decir también que evite todos los alimentos, ya sea mariscos o pescados. En caso de que el paciente tenga algún tipo de intolerancia alimentaria o que se sospeche que fue relacionado con algún tipo de toxina, se puede hacer un reto oral doble ciego controlado o se puede analizar realmente el tipo de pescado de marisco al que se sospecha, si es que está disponible. En cuanto al tratamiento, realmente aquí a los pacientes pues, se les recomienda evitar estrictamente todos los productos que tengan mariscos o pescados, incluso aunque estén en pequeñas cantidades. También se le recomienda al paciente que evite tocar, pues ingerir o inhalar ciertos vapores, ya que puede ocasionarle ciertas reacciones alérgicas. El tratamiento pues va a ser sintomático, se le puede brindar al paciente corticosteroides, antihistamínicos o en caso de que haya hecho anafilaxia, pues se le debe de dar adrenalina. También es importante que al paciente se le dé educación sobre la lectura de etiquetas para que cheque en caso de que tenga contaminación con trazas, con pescados o con mariscos. Las proteínas alergénicas en mariscos son estables y pueden vaporizarse o liberarse en forma de vapor durante la cocción. Sin embargo, puede ser raro que cause anafilaxia y pueden ocurrir reacciones respiratorias, esto sobre todo por estar cerca. Se han realizado estudios en cuanto a la inmunoterapia
Sin embargo, pues todavía siguen en estudio, no está muy estandarizado. El uso de extractos de mariscos o alérgenos para inmunoterapia actualmente no está en uso clínico y los estudios publicados pues, realmente son escasos. Por ejemplo, aquí en este estudio donde se realizó de sensibilización con inmunoterapia sublingual en un paciente asmático con rinitis y urticaria. Se realizó en Egipto, donde se evaluó la eficacia de la inmunoterapia sublingual con camarón en 60 pacientes con alergia al camarón y 20 controles sanos. Recibieron diariamente extractos sublinguales de alérgenos de camarón que se fue realizando en cantidades crecientes y 6 meses más tarde se detectó una reducción significativa de IgE específica a camarones y eosinófilos. Este otro artículo evalúa la inmunoterapia oral en un paciente con alergia a pescado, donde aquí se puede considerar la inmunoterapia oral de pescado y mariscos en pacientes que realmente pues que quiere consumir ya sea pescados o mariscos y lo debe de hacer realmente pues alguien que tenga experiencia en cuanto a la inmunoterapia oral. Se le dio un producto de pescado liofilizado que puede ser una opción razonable para realizar la desensibilización y se recomienda, sin embargo, más investigación, esto pues para ofrecer de manera segura este enfoque terapéutico a más pacientes. Sin embargo, muchas veces puede llegar a ser un desafío esto, sobre todo por el sabor y olor de los mariscos o los pescados, la reactividad cruzada que puede llegar a existir y la alteración de la concentración de proteína durante el proceso de cocción. Y aquí está el protocolo que usaron prácticamente pues día 1, día 2 y pues va aumentando en cuanto al liofilizado que se le dio al paciente. Y el pronóstico, bueno, a diferencia de la mayoría de las otras alergias alimentarias, la alergia a los pescados y los mariscos persiste de por vida hasta el 90% de los pacientes. Sin embargo, hay estudios donde se informa una pérdida de alergia al pescado durante la niñez o en la edad adulta, aunque se estudió bien, no se ha estudiado bien hasta qué punto ocurre. Este estudio donde se evaluó la historia natural de alergia al pescado por IgE en niños, donde se evaluaron a 58 niños y la edad de primera reacción fue de 0.5 a 5 años y lo que se encontró fue que 13 niños toleraron todos los pescados. La tolerancia se completó al pescado, aumentó con la edad desde 3.4 niños preescolares hasta 45% en la adolescencia y la mayoría de los niños toleran pez espada en un 94% y atún un 95% y esto pues es por la cantidad baja de parvalbúmina que tienen estos tipos de pescados. Bueno, aquí nada más pues una imagen para concluir en cuanto a los pescados, crustáceos y moluscos. Recordatorio, pescado tiene parvalbúmina y los principales pescados pues, van a ser los peces óseos, los crustáceos, el principal alérgeno va a ser la tropomosina y puede llegar a existir reactividad cruzada ya sea con el ácaro del polvo, con la cucaracha y los moluscos también el principal alérgeno va a ser la tropomosina. Y ya como conclusiones tenemos que la alergia a los pescados y mariscos conforme pasan los años aumenta su prevalencia. Los recientes avances del diagnóstico molecular de los alérgenos llevan a una mejor comprensión en cuanto al perfil alergénico de pescados, crustáceos y moluscos y las manifestaciones clínicas son las mismas que otro tipo de alergia alimentaria. Sin embargo, la inhalación es de gran importancia por la aerolización de alérgenos y el estándar de oro para el diagnóstico pues es el reto oral doble ciego controlado con placebo. Sin embargo, en ocasiones se puede llegar a ocasionar anafilaxia. Y eso es todo por mi parte. Gracias.